¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión donde vamos a revisar un poco lo que es la parte de las funciones del yo. Este tema, pues, por cuestiones que ya se comentaron anteriormente en la sesión presencial, pues no tuve la oportunidad de terminarlo justamente por la cuestión de lo que pasó el viernes pasado. En este momento, pues sobre todo quiero puntualizar algunos aspectos sobre lo que son las funciones yoicas, que bueno, de hecho también tienen relación con lo que es la parte de los mecanismos de defensa. Primero que nada tenemos que hablar, como se empezó a hablar en ese día, en ese tema, que hay tres tipos de funciones del yo. Aquellas que son mínimas básicas, aquellas que son defensivas y aquellas que son de un grado más superior, que tienen que ver con una función sintética, integradora u organizadora de la personalidad. Vamos empezando primero entonces con lo que son las funciones básicas. Podríamos decir que estas funciones básicas se van a componer principalmente y fundamentalmente por todas aquellas funciones psicológicas de orden superior. Como ya sabemos, justamente en otras materias se ha revisado esta idea, este concepto. Tiene que ver, por ejemplo, con la sensopercepción, que es la integración justamente de estímulos del exterior a través de los órganos sensoriales y cómo se integran estos en la corteza frontal, y para un análisis mucho más exhaustivo, aunque esto pues ya demanda una participación de la atención, la memoria, el pensamiento. Bien, eso es la sensopercepción. Tenemos también la atención, sobre todo la atención refleja, la atención sostenida, que esta pues ya tiene como función principal guiar sobre todo a una conducta, guiar al organismo justamente a que realice algún patrón conductual complejo, por ejemplo buscar comida, por ejemplo a realizar una negociación, cualquier actividad pues justamente va a requerir que tengamos este filtro que es la atención. La memoria, pues repito, sería la que es la parte tal vez más esencial de todo este sistema, la que involucra que justamente podamos integrar adecuadamente recuerdos del pasado o hechos pasados, ya sea remotos o a distancia, que de alguna manera estos van a poder manifestarse a través de la reactualización de ese evento ocurrido, pues a lo mejor, no sé, desde la niñez, la adolescencia, la semana pasada, ayer, hace un rato. Pues todo esto justamente es también función del aparato psíquico, esta función yoica tan importante que es la memoria. La anticipación, esta sobre todo va a tener mucha relación con lo que es la parte tan esencial y fundamental de, por ejemplo, a una conducta, cuando se elige esta, anticipar la conveniencia o la no conveniencia de llevarla a cabo. Y esto tiene mucho que ver sobre todo con el manejo, el control de impulsos, justamente el manejo de la frustración que se haga. También tiene que ver con las funciones básicas, lo que es el pensamiento, es prácticamente la actividad cognoscitiva que hacemos, ya de orden superior. Ya obviamente esta va a depender mucho pues de nuestra edad que tengamos o el sujeto que estemos entrevistando. Pero va a ser siempre un punto muy importante determinar el tipo de pensamiento que posee una persona. A mayor edad se supone que en teoría sería mayor capacidad de abstracción. A menor edad esta capacidad pues tendería a ir a la baja. Y sobre todo sería tal vez un pensamiento de tipo concreto, sobre todo los niños, pues lógicamente por su grado de desarrollo madurativo, su desarrollo cognitivo, solamente pueden manejar esta parte meramente concreta. Habría que recordar aquí pues un poco lo que es la teoría de Piaget, en ese sentido cuando se comenta de las operaciones concretas y el posterior y eventual paso a lo que son las operaciones abstractas. También las conductas de rodeo enlazadas con las funciones ejecutivas. Estas son obviamente ya conductas
de orden superior, mucho más evolucionadas, que responden a un fin específico y que por lo tanto pues también tienen la función de hacer que el organismo se adapte al medio circundante. Estas conductas de rodeo van a ser especialmente necesarias para poder lograr algunos procesos como la sublimación, donde pues una conducta, un impulso potencialmente dañino se transforma en algo socialmente aceptado. Como se había comentado justamente en los anteriores ejemplos en las clases pasadas, veíamos esa parte tan importante que implica, pues lógicamente, poder postergar la gratificación del impulso, y cuando este impulso pues es potencialmente peligroso, dañino o que va en contra de las normas sociales, pues lógicamente ejecutar una conducta alternativa o transformarla a través del uso de la sublimación como mecanismo de defensa en algo socialmente aceptable. Y por último, pues las funciones ejecutivas, que en este caso, cuando se habla de funciones ejecutivas, pues hablamos fundamentalmente de la capacidad de planear voluntariamente una compleja secuencia conductual y pues sobre todo tener la posibilidad de anticipar los resultados. Por eso va de la mano con lo que es la anticipación y la conducta de rodeo, anticipar los resultados. Estas funciones básicas, aunque se definen como básicas, pues también vemos justamente con esta información que tienen mucho que ver con el grado de adaptación del sujeto a su realidad. Y hay que recordar que en este caso, como se comentaba anteriormente en la clase presencial, pues lo que es el yo tiene esa función principal de estar desempeñándose principalmente en lo que es la realidad consciente, la realidad en ese momento. Sin embargo, también tenemos, como se comenta por acá, algunas funciones que ya son eminentemente defensivas. Ok, estas funciones defensivas del yo, pues lógicamente se van a encargar de neutralizar la ansiedad a través de diversas formas de proceder. Prácticamente cuando, por ejemplo, como tenemos aquí en la imagen, cuando una realidad que yo estoy experimentando se contrapone o se opone a un impulso, a una prohibición que está en el interior de mí, pero que lógicamente tendería pues a manifestarse en el exterior. En este caso, las funciones defensivas son importantes ya que intervienen en el ajuste normal del sujeto. Estas funciones defensivas no son otra cosa más que los mecanismos de defensa. Por lo tanto, como se comentó también, los mecanismos de defensa son fundamentales para determinar el grado de normalidad, el grado de contacto con la realidad del sujeto. Una persona que usa la sublimación, que usa la intelectualización, la formación reactiva como mecanismo de defensa, podríamos decir que está, si no bien adaptado, por lo menos sus funciones del yo son lo suficientemente confiables para protegerlo de esos impulsos o prohibiciones que, derivados del inconsciente, amenazan con salir al exterior y provocarían pues a lo mejor un conflicto justamente con las instancias del aparato psíquico. Entonces, por lo tanto, estas funciones defensivas son las que estamos revisando pues en nuestra clase presencial. Tenemos otras funciones que son, de acuerdo a Florini, las terceras, las más evolucionadas, las más altas, que son las sintéticas, organizadoras e integradoras. Bueno, en este caso, pues la función principal de estas funciones del yo va a ser establecer conexiones entre diversos aspectos de la realidad con el fin de mantenerlo integrado. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de la percepción, de la memoria. Podríamos hablar también, por ejemplo, podremos hablar de la capacidad de atención, la capacidad de anticipar una respuesta, justamente para poder, de alguna manera, poder
funcionar adecuadamente en función de ese estímulo exterior. Dice por acá también la información que la anticipación es el reflejo del estado de las funciones del yo. Es decir, un sujeto que dado su estado de conciencia o su estado de desorganización psicótica, ya no logra, digámoslo así, actuar correctamente en la realidad, ya no logra, por ejemplo, tampoco poder funcionar adecuadamente. Podríamos decir que es una persona pues que está obviamente pues ya en una situación ya un poco más seria, que obviamente pues esto se va a resolver a través de una consulta con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra. Por eso la importancia de estas funciones del yo. Ahora, ¿cuáles son los efectos que se obtienen derivados de esas funciones yoicas? Pues aquí empezaríamos a hablar una por una. Primero que nada, la adaptación a la realidad. Grado de ajuste de un sujeto a las pautas normativas de su cultura. Como habíamos puesto anteriormente en ejemplos en clase, las personas que a lo mejor viven en situación de calle, que son indigentes, que a lo mejor incluso también tienen problemas de adicciones o alcoholismo, pues lamentablemente podríamos decir que no se encuentran adaptadas a la realidad. De hecho, muchas veces, la mayoría, pues a lo mejor ya no están bien vestidos, ya no están bañados. Algunos me ha tocado ver, por ejemplo, que incluso andan en la calle pues prácticamente semidesnudos. Y obviamente pues esto ya refleja un grado de inadaptación a la realidad. A mayor sea esa adaptación a la realidad, mayor va a ser el nivel de salud mental. Obviamente si disminuye esta adaptación a la realidad, tal vez por alguna patología, tal vez por una enfermedad orgánica del cerebro, tal vez por un consumo de sustancias exagerado, pues lógicamente la persona pues tiende a desorganizarse, a despersonalizarse, y por ello pues entraría a caer justamente en una clasificación de posibles rasgos psicóticos. La prueba de realidad en este caso, por acá dice la definición, es la distinción del origen de una idea, percepción, huella amnésica, o sea, un recuerdo, y su verificación de la exactitud de dicha idea. Ok, si alguien recuerda, yo había comentado justamente que una pregunta muy curiosa. ¿Qué tanto ustedes están conscientes de que son quienes dicen que son? Y o también, ¿qué tanto son conscientes de no estar locos? ¿Sí? Bueno, la respuesta a esto, aunque parece obviamente un juego de palabras y pues ciertamente una pregunta un tanto, pues tal vez no muy adecuada, básicamente lo que los hace ser ustedes mismos, lo que nos hace ser justamente personas centradas orientadas correctamente en espacio, tiempo y persona, y obviamente adaptadas a la realidad, sería esta prueba de realidad, que básicamente significa saber identificar de dónde viene un pensamiento, de dónde viene un recuerdo, de dónde viene una sensación, una percepción, y qué tanto esa percepción estoy yo realmente consciente de que ocurrió en realidad. Ok, generalmente el ejemplo más sencillo para poder entender esto sería justamente las alucinaciones. Un sujeto que vive atormentado justamente por tener una percepción que no concuerda con la prueba de realidad. Es que solamente yo escucho las voces que me dicen que en el próximo examen parcial aplique un examen de 50 preguntas y aparte lo repruebe. Solamente yo escucho eso. De repente así como que, caray, pues nadie más escucha esto, nadie más lo conoce. Esto pues implicaría que yo ya perdí la prueba de realidad y por lo tanto estoy viviendo fuera de mi realidad. Y por lo tanto también sería obviamente pues una cuestión que tiene que ver con un delirio tal vez, o bueno, puede ser también en este caso en el ejemplo pues concretamente una percepción, una alucinación, que prácticamente es un trastorno perceptual. Ahora,
En este caso, la prueba de realidad, pues lógicamente va a permitir tener el acceso a los recuerdos, aunque estos recuerdos potencialmente puedan ser dolorosos. Justamente cuando hay un evento que por su magnitud provoca un estado pues de tipo psicótico, una fuga psicótica, de repente la persona bloquea ese recuerdo. A lo mejor lo que va a hacer posiblemente sea negarlo, reprimirlo tal vez, pero a fin de cuentas lo que está haciendo es evadir esa prueba de realidad a través de la huella amnésica. Finalmente, la psicoterapia la mayoría de las veces tiene como finalidad principal pues justamente descubrir o identificar y hacer que el paciente se dé cuenta de esa huella amnésica que tiene, que a lo mejor está reprimiendo, que está tratando de mantener a raya, justamente por lo doloroso que le implica dicho recuerdo. A lo mejor muchas veces la persona cuando pierde un ser querido, cuando hay una situación de duelo o de luto, pues lógicamente tiende a querer olvidar, ¿sí? A querer evadir la dolorosa realidad. Que por cierto, muchas veces esta situación puede ser como una puerta de entrada para iniciar con el consumo de algún tipo de sustancia tóxica, alcohol o cualquier tipo de droga, ¿sí? Entonces tenemos esas dos principales funciones ahorita: adaptación a la realidad y prueba de realidad. Vamos continuando con otra que tiene que ver con el sentido de la realidad, ¿sí? Y la regulación y control de impulsos. Bueno, en el primer caso, cuando hablamos de sentido de realidad, tiene que ver con la capacidad, por definición, la capacidad de cargar libidinalmente la representación del estado real, del mundo exterior y del self, haciendo coherente la experiencia del mundo y del sí mismo. Para poder entender esto, podríamos a lo mejor hablar un poquito acerca de la transferencia y de la contratransferencia. Ya se estableció que los dos fenómenos se dan justamente en una relación terapéutica, donde posiblemente el terapeuta, cuando es contratransferencia, sienta a lo mejor o amor u odio ante el paciente. Y obviamente pues no hay esa como esa justificación, o sea, nada más de verlo ya te cayó mal, o a lo mejor lo trataste la primera vez y así como que la segunda vez pues por obligación, por compromiso, por el sueldo, por no perder el paciente, pues accedes a tratarlo, pero lamentablemente ahí ya habría una cuestión que ya estás cargando, como dice la diapositiva, cargando libidinalmente. ¿Qué significa esto de cargar libidinalmente? Pues prácticamente vertir un afecto en algo, una representación del estado real del mundo exterior. Hablando, por ejemplo, de las compras compulsivas, de los coleccionistas compulsivos, pues lógicamente esto podría ser una buena explicación para tratar de entender cómo es su funcionamiento intrapsíquico. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues justamente cargar de afecto o líbido ese objeto que a lo mejor quieren. Ahora, ¿por qué razón lo quieren? Eso pues va a variar obviamente para cada caso específico, ¿no? Pero en este caso no hay una coherencia entre lo que es el yo exterior, bueno, la parte exterior y el yo mismo, el sí mismo. Otro ejemplo que podríamos hablar acerca de esta sentido de realidad es a lo mejor lo que sería una especie de fetichismo, donde a lo mejor yo cargo libidinalmente, o sea de afecto, un objeto, y más que el objeto en sí mismo, es la representación que tiene para mí ese objeto de alguna figura querida. No sé, a lo mejor valoro mucho el pendiente que me regaló mi madre, no sé, la cadenita, el reloj, qué sé yo, algún objeto, algún amuleto, etcétera. Lo valoro mucho porque me recuerda y está vinculado emocionalmente a mí a través de este sentido de realidad y justamente pues de esta carga libidinal que yo he depositado en ese objeto.
Se supone que a niveles normales todos identificamos justamente el por qué. Ok, es que a mí me gusta mucho tal o cual objeto o tal o cual cosa. Y a lo mejor puedo explicar, argumentar lógica y coherentemente alguna razón. Me gusta, no sé, tal o cual película, tal o cual objeto, tal o cual cosa, porque esto y esto. Ahí sería una prueba, un sentido de realidad, pues tal vez inalterado. Pero el problema viene siendo cuando, por ejemplo, la persona no es capaz de explicarse por qué tiene cierta predilección exclusiva, por ejemplo, a cierto tipo de personas, a ciertos objetos o a ciertas situaciones. Bien, en el caso de la regulación y control de impulsos, tendríamos que ver algo muy concreto. Por definición es la capacidad de captar deseos y necesidades y llevarlos a cabo, llevar a cabo la acción en medida que sea posible en la realidad externa. Ok, un elemento común a todos estos mecanismos, a estas funciones Joy que estamos comentando, pues es justamente que todo está en consonancia con la realidad exterior. Ahora, el ejemplo que ya obviamente pues están bien acostumbrados, están bastante condicionados en clase, pues es el ejemplo clásico del hambre, ¿no? Yo tengo mucha hambre en este momento, tengo mucha sed, tengo mucho sueño, pero tengo que estar aquí. Una persona que carece de regulación y control de impulsos siente el hambre y a mí me vale gorro la clase. A mí me vale gorro que me pongan la falta o si le entendí o no le entendí, pues ni modo. Yo voy a dar rienda suelta a la conducta que va a satisfacer esos impulsos, ¿sí? Lógicamente, tal vez el ejemplo más sencillo para entender esto sería una persona que a lo mejor es asesina serial o que mata. Lógicamente, cuando siente el impulso de matar, este es tan fuerte que no logra establecer un control cognitivo o un control emocional para ello, y pues prácticamente cede el paso o cede el control de sí mismo a los impulsos. Esto potencialmente sí es bastante riesgoso, ya que implicaría en muchas ocasiones pues dañar a una persona, a un objeto o a alguien, ¿sí? Bien, tenemos a continuación otros tres efectos de las funciones del yo. Tolerancia a la frustración, que lógicamente va muy ligado a lo anterior, que era el control de impulsos. Y bueno, aquí el ejemplo pues ya bastante reconocido por todos, con el que estamos bastante familiarizados, pues va a ser lógicamente el niño que hace berrinche. Un niño que hace berrinche, nos guste o nos duela o no, carece de un sano control de impulsos y no tiene prácticamente ningún tipo de tolerancia a la frustración. Ahora, en este caso, un niño que hace berrinche, se dice que no tiene el control de la frustración, tolerancia a la frustración, porque prácticamente el hecho de que no se le compre o no se le dé lo que está pidiendo, para él implicaría un incremento en su ansiedad. Y a lo mejor, que básicamente sería un temor a desaparecer por no obtener lo que está pidiendo. Ahora, en este caso, la tolerancia a la frustración, justamente cuando la tenemos funcionando, por así decirlo, a un nivel saludable, pues implicaría la idea de que no voy a funcionar a través de una regresión. Es decir, no voy a, no voy a comportarme como un niño berrinchudo porque no puedo obtener lo que no quiero. Ok, actuando de manera madura, de manera racional, adulta incluso, pues lógicamente yo sé que muchas cosas no las puedo obtener en este momento. Ya habrá una mejor ocasión donde sí lo pueda obtener y no voy a experimentar ningún tipo de ansiedad. Simplemente, ok, no lo pude comprar ahorita, no pasa nada, ya llegará su momento, ¿sí? A lo mejor de repente, hablando de una ida al cine, obviamente durante la pandemia, pues todos los cines estuvieron pues cerrados por cuestiones de salud pública.
por orden del gobierno. A lo mejor, pues si yo era cinéfilo por excelencia, cinéfilo frecuente, pues puede ser que haya sentido mucho estrés por no poder ir al cine como era mi rutina a lo mejor antes de la pandemia. Si no tengo tolerancia a la frustración, pues lógicamente en cuanto sepa que salió la película, no sé, la película de moda, la que yo quiero ver desde hace mucho tiempo, que ya lo anunciaron, pues y no puedo ir, pues a lo mejor voy a experimentar justamente un incremento de la ansiedad y me voy a comportar como un niño berrinchudo simplemente. Y eso pues lógicamente habla de que la persona no maneja la frustración adecuadamente. Algo que se puede confundir con el anterior sería la tolerancia a la angustia. Cuando hablamos de tolerancia a la angustia, pues nos referimos principalmente a la capacidad de poder manejar o contener montos de angustia, o sea, cantidades de angustia, vinculadas a la vida cotidiana sin recurrir a la agresividad. El acting out es un concepto que tiene que ver justamente con esta palabra en castellano, que es la agresividad. Es decir, puedo prácticamente, como decimos coloquialmente, aguantar vara sin inmutarme, sin necesariamente tener una respuesta, pues a lo mejor ya agresiva. Un ejemplo para poder entender esto sería, tener la capacidad de que si me abofetean, dar la otra mejilla. Habrá personas que sí lo cumplen al pie de la letra, me humillaste, me ofendiste, me insultaste, no me voy a rebajar a ser como tú, y aguanto. Pero en cambio habrá otras personas que independientemente de quién sea la persona que agreden, pues órale, de repente es pues me lo hiciste, me la pagas ahorita, ya, y órale. A lo mejor empieza pues una agresión física. Entonces, en ese sentido, la tolerancia a la angustia también es una capacidad que finalmente nos define como personas cuando podemos manejar eficazmente un incremento en la ansiedad que resulta de alguna situación conflictiva. También de la mano con todo lo anterior, de hecho todos están vinculados finalmente, la capacidad sublimatoria, que en este caso se relaciona directamente con la tolerancia a la angustia. ¿Qué significa esto? Que la pulsión se va a sublimar en medida en que es derivada a un nuevo fin, sin que pierda su gran intensidad y apunta a objetos socialmente valorados. Eso es básicamente el ejemplo clásico que hemos explicado o mencionado siempre, ¿no? Soy muy agresivo, me enojo fácilmente, yo sé que no puedo pues descontarme la gente así a mi gusto, que aunque yo en realidad sí quisiera hacerlo, bueno, entonces por lo tanto pues me dedico a algo que a lo mejor sea bien visto por la sociedad, por ejemplo practicar algún tipo de deporte de contacto, algún deporte pues ya que implique por ejemplo el combate, desde artes marciales, boxeo y cualquiera de estas prácticas deportivas de agresión, ¿sí? Bien, pues aquí a continuación tendríamos que ver, vamos a terminar este video con esta última diapositiva, lo que implica la prueba de realidad, de qué se compone, pues en este caso de la capacidad de distinguir estímulos internos y externos, evaluar la exactitud de mi percepción, obviamente también estar en contacto y conocer qué sí pertenece a mi yo interno y qué pertenece a la realidad externa, ¿sí? De repente tengo hambre, pues saber que esto que estoy sintiendo es hambre, ¿sí? Porque siento la sensación, el vacío, el nudo en la panza, como le quieran llamar, justamente en el estómago, y eso lo asocio con hambre, con apetito. Esa es la prueba de realidad interna, es decir, estar consciente de que algo pasa dentro de mí, ponerle un nombre y actuar en consonancia a esa sensación. Y pues también la prueba de realidad igualmente va a incluir lo que es la conciencia reflexiva, es decir, la capacidad de poder reflexionar sobre mí mismo y obviamente también sobre lo que es la realidad. Bien, espero que este pequeño video sea como una breve introducción a este tema.
Hay una segunda parte, en unos días más la subo, pero con esto ahorita tenemos suficiente para poder seguir avanzando pues en nuestro curso de psicodiagnóstico proyectivo. Es un placer saludarlos y dirigirme con ustedes a través de esta modalidad, y pues nos vemos en clases el próximo día que nos toque. Saludos, cuídense y hasta pronto.